Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer croissants, pero totalmente diferentes. Vamos a olvidarnos de la forma tradicional de los croissants franceses, redondos, bien hinchaditos, con esas capas hojaldradas, y lo que vamos a hacer es cambiarle radicalmente la forma. Vamos a chafarlos para que nos salga como un zapato. Va a ser súper crujiente este croissant y después lo vamos a bañar en chocolate con pepitas, otro lo vamos a hacer con coco y uno sin pepitas, solamente chocolate. El resultado final va a ser un croissant que nos recuerde muchísimo a un mil hojas, crujiente por fuera y con muchísimo sabor a mantequilla, como debe ser. Así que nada, si quieres aprender a hacer unos croissants por el método tradicional y después chafarlos con todas tus fuerzas, vamos a ello. Lo primero de todo para empezar la receta es hacer un prefermento que se llama polish y consiste en mezclar 40 gramos de agua junto con medio gramo de levadura seca o bien 1 gramo de levadura fresca, disolverlo bien y después vamos a añadir la misma cantidad de harina, 40 gramos. Vamos a mezclarlo con una cucharilla y nos tiene que quedar una textura bastante pastosa, tirando a líquida, es totalmente normal, así que dejamos este prefermento llamado polish fermentar a una temperatura ambiente, a poder ser de 26-28 grados, y en ese tiempo ya estará lista. Después vamos a mezclar 75 gramos de agua, 75 gramos de leche, 40 gramos de azúcar, 10 gramos de sal, 1 gramo de levadura seca o bien 3 gramos de levadura fresca y el polish que ya está fermentado después de unas 3 o 4 horas. Fíjate que ya ha doblado el tamaño y está lleno de burbujas. Así que vamos a ponerlo todo junto con el resto de ingredientes que ya hemos añadido en ese vaso amasador y lo disolveremos todo unos minutos para que la sal y el azúcar se quede totalmente disuelto. Ahora cogemos nuestra máquina, hago un breve inciso, esta receta la puedes hacer sin máquina. Vas a añadir 360 gramos de harina común de media fuerza y vas a empezar a mezclarlo todo, bueno, mejor dicho, amasarlo durante unos 5 minutos hasta obtener esta bola totalmente lisa. Repito, no hace falta que tengas máquina, este proceso es muy sencillo y no es una masa nada hidratada, así que la puedes hacer perfectamente a mano. Cuando ya tengas esta bola bien homogénea, vamos a añadirle 60 gramos de mantequilla, pero no se lo añadiremos de golpe. Vamos a ponerlo poco a poco, en dados, y yo lo pondría cada minuto o cada 2 minutos, ir añadiéndole unos 3 o 4 bloques de mantequilla. Esto es muy importante porque el gluten lo queremos bien desarrollado, así que después de añadir la mantequilla en diferentes tandas ya tenemos nuestra bola lista para llevárnosla a la nevera. Vamos a filmarla, es decir, vamos a cubrirla con film para que no se nos seque en la nevera. La dejaremos bien tapada y no hará falta que fermente a temperatura ambiente. Después de haber conseguido esta bola, le ponemos film y nos la llevamos directamente 12 horas a la nevera. De hecho, puede estar hasta 24 horas en la nevera y no tendrías ningún problema. Simplemente organízate en función del tiempo que tú tengas. Ahora vamos a coger 200 gramos de mantequilla sin sal y lo vamos a dividir en diferentes trozos para ponerlo sobre un papel de horno, y esta va a ser la placa de mantequilla que después tendremos que unir junto a la masa que habíamos hecho antes. Vas a preparar estos bloques de mantequilla de la manera que ves en el vídeo, vas a cerrarlo con el papel de horno y le vas a dar una forma cuadrada, lo más recta y pareja posible, y después esto nos lo llevaremos a la nevera un mínimo de 1 hora. Yo te recomiendo que a la vez que hagas la masa puedes hacer el bloque de mantequilla y dejarlo todo en la nevera durante toda la noche, y la mañana siguiente después te explicaré qué es lo que tienes que hacer. Pero vamos allá. Cuando ya tienes estos bloques de mantequilla, coges el rodillo y empiezas a estirarlo todo bien para que quede un bloque compacto y que no queden trozos de mantequilla. Lo que queremos obtener es un bloque compacto de mantequilla lo más homogéneo posible y que de grosor tenga más o menos 1 centímetro o 1,5 centímetros, no muchísimo más. Fíjate que aquí está bien parejo por todas partes, así que ahora vamos a medirlo a ver cuánto tiene. ...16 por
15. Como ya has oído bien, 16 centímetros por 15, pero puede ser 15 por 15 sin problema. Nos lo llevamos a la nevera y después de 12 horas ya tenemos la masa y la mantequilla lista. Así que vamos a quitarle este plástico a nuestra masa. Se habrá hinchado un poco, posiblemente por una breve fermentación que ha hecho en la nevera, aunque al no estar muy activas las levaduras habrá sido mínima. Vamos a poner harina en una mesa de trabajo, pasamos la bola y con el rodillo empezamos a estirar con mucho cuidado, pero con bastante fuerza porque la masa la verdad es que estaba bastante fría. Vamos a poner harina tanto en la base como en la parte superior, siempre teniendo en cuenta que tenemos que ir retirándola para que no haya un exceso de harina. Cuando hayamos estirado por completo nuestra masa con el rodillo, vamos a coger el bloque de mantequilla y ponerlo en el centro para saber si cabe o no cabe. Yo te recomiendo que lo hagas de esta manera, aunque hay muchísimas maneras de incorporar el bloque de mantequilla a la masa. A mí me gusta esta especialmente porque es como cerrar un libro y la verdad es que es muy práctica. Con estos bordes que vamos a quitar con el cortapizzas para que sea lo más parejo posible, después se lo podemos ir añadiendo a la masa o bien hacernos una masa instantánea con esos recortes que estarán la mar de rico. Sobre todo no los tiréis, por favor. Ahora, como ya ves, vamos a cerrar el bloque de mantequilla con la masa de la manera que te he explicado antes, como si fuera un libro, y ahora con los recortes que habíamos hecho podemos aprovecharlos y ponerlos justo en ese cierre para que ahora lo estiremos con el rodillo y quede perfectamente. Fíjate que hay dos movimientos que te quiero destacar. Uno es el movimiento de chafar con el rodillo y el siguiente es el de estirar. Al principio de cada estirado, digamos, prefiero darle estos golpecitos a la masa para que quede bien pareja y después ya puedes volverla a estirar. Cuando tengas una masa de unos 50 centímetros aproximadamente, aunque yo te lo digo muy a ojo, ya te fijarás en el vídeo hasta qué longitud la estiro yo, vamos a cortar esos bordes laterales que nos han quedado prácticamente sin mantequilla y nos sobra, por lo tanto los puedes quitar, pero aquí te muestro en cámara rápida cómo voy estirando la masa. Si usas harina de fuerza, yo creo que te va a costar un poco estirarla, por eso te recomiendo que uses harina común. Fíjate el recorte que ya se empieza a ver las partes y las capas de mantequilla. Vamos a hacerle un pliegue simple, que es el primero de todos, es el más sencillo y tienes que doblarlo por una de las mitades, llevártelas al centro y la otra capa por encima para formar esta especie de S y ya estará lista para volver a llevarnos la masa a la nevera. Fíjate que este pliegue simple es el más sencillo, así que recubre la masa. Sé muy rápido porque no queremos que la mantequilla se nos derrita, esto es muy importante, y llévate la masa a la nevera un mínimo de 30 minutos. Puede estar una hora, incluso 2. Después de esos 30 minutos sacamos la masa y vamos a hacer el mismo proceso de antes. Ponemos harina en la mesa, ponemos la masa y vamos a empezar a estirarla con el rodillo, sobre todo que ese plegado que acabamos de hacer quede muy parejo, como ya te he dicho bastantes veces, y ahora cuando ya lo tengas totalmente estirado, otra vez más, unos 50 centímetros más o menos, recortas los bordes para que te quede bien recto todo y vamos a hacer un pliegue compuesto o un pliegue doble, creo que se llama, que es básicamente como te estoy mostrando en el vídeo. Coges una pequeña parte de la base, la estiras no hasta el centro, sino la mitad del centro y luego la otra la unes con este pequeño plegado y ahora vuelves a doblar toda la masa hasta que te quede este pliegue doble. Vamos a volver a ponerlo en film de plástico y nos lo llevaremos a la nevera para que vuelva a estar 30 minutos de frío. Este frío es muy importante porque yo he hecho muchas veces croissants y la mayoría han sido un fracaso, sobre todo por esto, por la parte de no haber llevado la masa a la nevera. Ten mucha paciencia y te repito que es muy importante que pase por el frío para que la mantequilla no se nos derrita. Después de otros 30 minutos ya podemos volver a estirar la masa y ahora ya es la definitiva, no vamos a darle ningún plegado ni simple ni doble. Vamos a estirarla por completo hasta que tengamos estas medidas.
de 40 centímetros de largo y unos 23 centímetros de ancho. Puedes usar una regla o un metro, lo que quieras. Después, con un cortapizzas o con un cuchillo largo vas a recortar todos los bordes, no solo los laterales, sino también los longitudinales. 34 por 20. 7, 14, 21, 28. Como la masa medía unos 34 centímetros de largo, que yo te recomiendo que sea un poquito más larga y un poco más ancha, pero bueno, daba para lo que daba la masa, la he dividido en 5 partes, es decir, 34 entre 5, y creo que daba unos 7 aproximadamente, por lo tanto, cada 7 centímetros le hacía una marca y he hecho estos croissants, que si te fijas bien se pueden ver las diferentes capas de mantequilla. Esto es gracias a un buen proceso y haber dado esos reposos de frío. Ahora vamos a poner papel de horno sobre una bandeja, vamos a estirar los croissants con mucha delicadeza para que no se nos rompan y lo único que tenemos que hacer es formar unos croissants como sabemos, o si no lo hemos hecho te voy a enseñar cómo. Tienes que estirarlos un poquito y ahora por la base, la más ancha de este triángulo, vas a empezar a enrollarlo hasta llegar a la punta. Le puedes dar un pequeño chafación, puedes chafarlo un poco la punta para que se nos pegue bien este croissant y cuando esté totalmente enrollado vas colocándolo en la bandeja del horno. Es muy importante que sepas que esta receta no es para que nos salgan unos croissants perfectos, porque el proceso nos podrían salir, pero vamos a chafarlos porque queremos hacer una receta viral que vi por internet de croissants totalmente chafados. Cuando ya tenemos estos croissants formados y puestos en la bandeja, los dejamos fermentar 3 horas a unos 26 o 28 grados. Si estás en invierno, entiendo que es difícil conseguir esa temperatura, así que calienta un cazo de agua hirviendo y mételo en el horno totalmente apagado. Así conseguirás unos 26 grados y con la puerta del horno cerrada, después de 3 horas ya tendrás estos croissants totalmente fermentados. Otro truco que puedes hacer es encender el horno unos minutitos a 50 grados, apagarlo y meter la bandeja. Hay muchísimos trucos, pero muy importante que tengas una buena temperatura cálida en casa para que fermenten correctamente. Otro truco para saber si han fermentado correctamente es tocarlos un poco con el dedo y si queda textura gelatina, que se mueve así como si estuvieran bailando, ya están listos. Así que casca un huevo, bátelo bien y con un pincel de cocina vamos a pincelar, valga la redundancia, estos croissants mientras el horno se va precalentando a unos 180 grados con el aire puesto. Ahora pon otro papel de horno encima de estos croissants y con una bandeja o una piedra o una tabla, lo que tú tengas, cháfalos bien con todas tus fuerzas. De hecho, aquí llamé a mi amiga, ayudante y compañera de vida para que chafara y ejerciera también un poco de presión porque ya se me estaban cansando los brazos. Aquí te saluda mi compi, chafa para que nos queden unos croissants perfectos. Así que ahora nos los llevamos al horno, 30 minutos a 180 grados con el aire. Después de esos 30 minutos ya puedes sacarlos y quitarle la tapa que hayas puesto fuera. Yo he puesto una bandeja, pero después me he dado cuenta que con una piedra refractaria se chafaban más, así que usa lo que tú tengas por casa. Después de 30 minutos horneándose a 180 grados con aire, ya puedes quitar el papel de horno y los vamos a hornear 10 minutos más, pero esta vez sin tapa. Ahora sí han quedado unos croissants chafados totalmente dorados, horneados bien y listos para enfriarse un poquito si podemos y si no directamente para la boca. Si os pudiera transmitir el olor que metían estos croissants eran increíble. Ahora, antes de acabar, todavía no he acabado esta receta, te voy a recomendar que derritas 200 gramos de chocolate negro, cualquiera que tengas, el que se pueda fundir sobre todo. Caliéntalo en el micro o al baño María y cuando esté derretido vas a mojar la mitad de un croissant, lo vas a dejar sobre el papel de horno o sobre una rejilla para que vaya cayendo ese chocolate y los dejarás enfriar a temperatura ambiente o bien en la nevera unos 30 minutos hasta que esté bien compacto. Yo, como me han salido 9 croissants, 3 de ellos los he dejado tal cual con el chocolate, otros 3 con chocolate chips de estos trocitos de chocolate por encima y los otros 3 con coco rallado. La verdad es que era un espectáculo y estaban de vicio.
Bueno, para los que habéis llegado hasta el final, os doy mi enhorabuena. Ahora es el momento que hagáis vosotros la receta y si la habéis hecho, pues doble felicitación para vosotros. Sé que no es una receta fácil. De hecho, cuando me preguntan sobre recetas, de las últimas que recomiendo hacer si eres principiante es croissants, porque la verdad es que requiere técnica, precisión y mucha paciencia, sobre todo por los tiempos de estirado, plegados y demás, pero bueno, la verdad es que si son tus primeros croissants, no te desesperes por la forma, porque en este nos vamos a olvidar por completo de la forma y lo que vamos a hacer es que queden bien chafados, y del sabor no te preocupes porque van a salir riquísimos. Ahora os quiero enseñar cómo han quedado de crujientes, así que vamos a morder uno. Ya están fríos estos croissants y el chocolate ha quedado totalmente solidificado y huele increíble. Ahora, para que veáis lo crujientes que están, voy a morder uno y quiero que escuchéis con atención. Esto es increíble. Fijaros cómo se ven las capas interiores, como si fuera entre un hojaldre y un 1000 hojas. Pues nada, familia, muy contento con el resultado final. La verdad es que los croissants siempre es una apuesta segura. Conlleva mucho tiempo, es cierto, no es una receta fácil de hacer en 1 o 2 horas. Yo creo que intentaré hacer alguna versión más facilita de los croissants, pero bueno, por ahora quería mostraros el método tradicional, que seguramente sigan todas las panaderías, o eso espero al menos. Y nada, espero que os haya gustado esta receta de croissants chafados y os mando un beso enorme. Nos vemos la próxima. Chao.